¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la industria verde. Hoy vamos a conversar con Santiago Sáenz Valiente sobre esta cuestión que atraviesa todo en este momento, que es de las retenciones, las mal llamadas retenciones, que son derechos de exportación, y eso es lo que sostiene Santiago, con quien vamos a debatir a fondo acerca de dónde estamos parados respecto de esta y otras gabelas que están perjudicando la producción agropecuaria argentina. También le perjudica la incertidumbre en materia de algunos insumos críticos como los fertilizantes, tema que vamos a tratar de despejar conversando con María Fernanda González San Juan. Ella es la gerenta ejecutiva de Fertilizar, la organización que involucra a todos los que están vinculados con la cuestión de darle de comer a los cultivos en la Argentina. Conversaremos luego con Mariano Winograd. Siempre es interesante hablar y debatir y discutir con Mariano, que es un pensador del agro, alguien que le gusta siempre revolver un poco en el momentum y mirar con faros largos lo que nos depara el futuro. Y como este es un momento muy particular, creo que vale la pena conversar a fondo con él. Y como siempre, con Jorge Castro, analizando hoy esta crisis vinculada con lo que ha sucedido en el sector agropecuario, ahora con la renuncia del secretario de Comercio, Roberto Feletti, en lo que es un movimiento realmente importante, drástico, en un gobierno presidido por Alberto Fernández, que al mismo tiempo quiere debatir la cuestión de los derechos de exportación cuando ya se sabe que esto no puede avanzar porque no hay un Congreso que esté dispuesto a debatir esta cuestión en este momento. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con ustedes en esta edición tan rica y tan prometedora de El Campo en la Industria Verde. Enseguida empezamos. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria, expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron, siempre Acron. En junio volvemos a vernos cara a cara en el Congreso Maizar 2022 bajo la consigna El maíz siempre está. Te esperamos para conocer toda la bioeconomía que rodea al maíz y el sorgo y su potencial con las novedades técnicas para los productores y un gran espacio para los jóvenes. Te esperamos martes 28 de junio, Gold Center, Ciudad de Buenos Aires. Informes e inscripción www.congresomaizar.org.ar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Surcos, agroinnovación en red. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Santiago Sáenz Valiente, nuestro contador de cabecera, y el tema, realmente el tema del momento, porque está en boca de todo el mundo, ha arreciado esta cuestión a partir de comentarios del propio presidente Alberto Fernández respecto a la famosa teoría del desacople, y que la manera de desacoplar los precios internacionales y terminar con la incidencia en la mesa de los argentinos, bla, 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 son las retenciones. Santiago, ¿qué opinás? Héctor, ¿cómo te va? Mirá, estaba pensando recién, ¿no? La Argentina agonizando y tratando de generar más inseguridad jurídica. El presidente habla de incrementar derechos de exportación. Todos sabemos que las famosas retenciones están mal denominadas,
que lo que a uno le retienen, si no es pago a cuenta de un impuesto y entonces no se lo devuelven de ninguna forma, en realidad no es una retención, o es un impuesto o tiene otro carácter más fuerte, ¿no? Estamos hablando de un clarísimo impuesto a la producción, súper pernicioso, de los peores impuestos que existen, diría prácticamente a nivel mundial. De hecho, la Argentina es el único país que tiene un derecho de exportación, y más de esta magnitud, pero es el único, a la producción agropecuaria, que es su principal salida para reflotar. Y todos sabemos que las hectáreas sembradas están bajando, la inseguridad jurídica es tremenda y los motivos o argumentos para aplicar este tipo de impuestos no son valederos. El desacople de los precios para llegar al supermercado con un precio más bajo no está probado que esto sea así por aumentar los derechos de exportación. Eso no está probado. Por otro lado, sabemos que hay una gran ilegalidad en los derechos de exportación. Hoy tenemos el fallo de Córdoba. También había cuestiones como Camaronera Patagónica, pero la Sociedad Rural Argentina hizo el planteo en representación de todos sus asociados y efectivamente el juez lo tomó. Con lo cual, creo que eso puede tener un costado interesante para llegar a algún tipo de declaración de inconstitucionalidad, porque los derechos de exportación, como son impuestos, tienen que entrar al Parlamento, digamos, le queda demasiado grande la palabra, pero bueno, a través de la Cámara de Diputados, como todo impuesto. Y como todo impuesto tiene que cumplir criterios como, por ejemplo, de la capacidad de contribuir. Acá la capacidad de contribuir de todos los que producen granos, por ejemplo, son todos diferentes, porque depende de la distancia a los puertos, depende de la tecnología que utilicen, depende de los gastos que estén afrontando. Mirá, el impuesto más justo es el impuesto a las ganancias, de eso no me cabe ninguna duda. Este impuesto es totalmente distorsivo, porque inclusive a quienes tienen, digamos, una situación de emergencia, apenas tienen una magra producción y eso a lo poco que cosechen le pegan estos derechos de exportación, que son un impuesto a la producción, tiene que quedar claro eso. Por el otro lado, además de la ilegalidad y esta situación, está perjudicando a donde proviene la renta. ¿De dónde proviene la renta? ¿De dónde proviene esta riqueza? ¿De dónde proviene esta generación de ingresos que se lo lleva al Estado Nacional porque la propia Constitución Nacional lo ordena? Bueno, vienen de las provincias y justamente como impuesto no coparticipable es sumamente dañino porque además disminuye las bases para las liquidaciones de los impuestos esencialmente coparticipables, que son IVA y ganancias. Con lo cual, Héctor, estamos en un panorama muy feo porque, como dijimos, al no haber consideración de capacidad contributiva, es un impuesto inequitativo, porque todos terminan teniendo rentas diferentes y se le cobra la misma tasa a los granos cosechados y vendidos. Por el otro lado, ya dijimos también, está afectando porque no va esa recaudación a las jurisdicciones de donde proviene la riqueza, por norma de Constitución Nacional, pero no va y además disminuye las bases, ¿no? Son ilegales, no se puede delegar para que haya una decisión del Poder Ejecutivo, por más que lo diga la propia normativa, no es posible delegar una tasa en el Poder Ejecutivo. Está prohibido hacer desde el año de 1994 dictar decretos de necesidad y urgencia de ámbito tributario, de la cuestión tributaria. Después tenemos la otra situación, Héctor. Vos tenés amigos en el Uruguay, ¿no? Y tenés amigos probablemente en Paraguay también. Tenés conocidos en Brasil, no me cabe duda. Y conocés productores, además de todos esos lugares, ¿no? Con tu experiencia, ya sabés que ellos no tienen el castigo que tienen los productores argentinos. Estos derechos de exportación en esos países no existen. Vamos, además de estar en inferioridad de condiciones con nuestros vecinos, vamos a tener cada vez
más daño por la inseguridad jurídica y la pérdida de consideración de un país serio directamente como proveedor de granos en el mundo. Nos van a sacar los lugares que nos supimos ganar y realmente eso es un perjuicio muy, muy grande. La rentabilidad, además, Héctor, todos sabemos que es mínima con esta situación. Tenemos una brecha del 85% en la cotización de la moneda extranjera entre el verdadero valor del billete. Son 200 pesos, no son 110, 115. 110, 115 tiene que obligatoriamente el productor liquidarlos. Y de eso, con la soja, todos sabemos, le sacan el 33%. Bueno, De eso es eso en que la... iba, Sí. sí, Héctor. No, digo, tampoco se llama retención en este caso, pero realmente es una retención que hace el Banco Central de $1 de cada 2 que entran. Se lo retiene, lo captura, porque te No, liquida por supuesto. los pesos equivalentes al dólar que fijó el propio Estado nacional, o el propio Banco Central. Pero hay otra cuestión que me parece muy interesante que vos has comentado y sobre la que quiero volver, que es el doble efecto deleterio que tiene para las provincias. Porque por un lado, lo captura el Estado nacional y no va un mango a las provincias, salvo, Exacto. como en algún momento, que va a un hospital para Mendoza o alguna cosa, migajas, digamos, que tiran ahí sobre El los Fondo 10.000 millones. Solidario de tu amiga Cristina. Bueno, que es solidario hasta ahí. Porque de eso, de los 10.000 millones de dólares que capturan, vuelven a los gobernadores amigos, no sé, 100 millones, o 200 millones o 500, pero el 90% o el 95% queda en el Estado Nacional. Pero Sí, claro. además, como vos planteabas, implica una detracción del precio. Directamente hay un Claro. recorte del precio. En consecuencia, hay un recorte de la eventualidad de que tengas ganancias, que es de donde vive la provincia. Por Entonces, y supuesto. del IVA también. Al bajar el precio del producto, baja la recaudación de IVA y baja la recaudación de ganancias. Así que hay un Exactamente. doble efecto Sí. sobre las provincias. Exactamente, un doble efecto, y a eso se suma que si nosotros vemos hoy con la aplicación de este nivel de porcentajes salvajes de los derechos de exportación, porque es salvaje el 33% a la soja, al yuyito que sea. De eso tenemos que considerar la brecha cambiaria, 85%. Entonces después va el impuesto, que además aplica al exportador y que por algunos cálculos que hacen a veces es un poco más, ¿no? Por ahí no es exprofeso, pero resulta al productor un poco más del 33%. De eso tenemos que restar todos los costos de la producción y de la comercialización. Todos sabemos cómo están los fletes, todos sabemos cómo están todos los gastos comerciales también, además de los productivos. Y de eso que queda, tenemos que bajarle el impuesto a las ganancias, el impuesto al débito y crédito, si bien es pago a cuenta, no se actualiza, el efecto hiperpernicioso del saldo a favor de IVA, que lo hemos hablado contigo en varias oportunidades, Sí. y tenés también ingresos brutos, tenés también sellado de los contratos, tenés también tasas sin servicios, con lo cual queda una rentabilidad ínfima respecto del precio de la propia liquidación de los granos, ¿no? No estamos hablando de contemplar el capital invertido, que es el valor del campo. A eso ni hablar. El presidente mismo dijo, a modo de defensa, ¿no? Algo así como que, bueno, pero los productores está bien, no quieren las retenciones, pero ¿qué proponen a cambio? ¿Qué debieran proponer los productores a cambio? No pareciera ser un tema de ellos autoinfligirse un impuesto, ¿no es cierto? No, yo te digo en castellano lo que yo pienso, ¿no? A ver, perdón, pero me parece que siempre pasa que cuando se propone o se apunta a reducir un impuesto o a quitar un impuesto, tiene que ser reemplazado por otro, porque si no se cae la recaudación. Y esto se lo escuché decir a mucha gente, no solo al gobierno.
¿Y qué pasa? En realidad, lo que no se ve es cómo resolvemos el tema del gasto público. Hay que sacar, más allá que Moyano pueda llegar a incendiar el país o no sé qué, los planes sociales. Hay que dignificar a la persona humana, hay que darle trabajo, hay que incrementar. Con esta pérdida de seguridad jurídica que se produce, todos sabemos que las hectáreas sembradas han disminuido, hay mucho menos inversiones, por supuesto que se van al Uruguay, se van a Brasil, se van a Paraguay, se van a cualquier país que pudieran sembrar, no solo sin tener derecho de exportación, sino teniendo una seguridad jurídica razonable. O sea, acá empieza el periodo de siembra y uno no sabe qué hacer porque no sabe para dónde correr, ¿no? Entonces, realmente creo que hay una preocupación muy grande en todos los productores y la carga fiscal, además, después de los derechos de exportación, que hay que empezar a decirle impuesto a la producción o algún otro término que te guste, pero no más retenciones. Y la solución que podemos dar, que creo que algo hemos conversado contigo, Héctor, es buscar la forma de que se reemplace por una retención de impuesto a las ganancias, y la retención de impuesto a las ganancias, lo que sucede es que, como hay otras retenciones que sufre el productor también, esas habría que eliminarlas, hacer una en reemplazo del total o parte de los derechos de exportación, y eso que sea una recaudación entonces de ganancias, que es distribuida a todas las jurisdicciones. Pero el tema es los saldos a favor. El gran perjuicio que tienen los productores por cualquier impuesto son los benditos saldos a favor que el fisco no devuelve en tiempo y forma, y mucho menos de forma remunerada. Con lo cual, devolverlos 2 o 3 años después con el valor nominal es casi una tomada de pelo, diría yo, ¿no? Y realmente perjudica muchísimo y erosiona la renta de una manera virulenta. Entonces, si se pone un régimen de retención de ganancias específico vinculado a esto, tiene que haber una garantía de devolución inmediata y ágil, sumamente ágil para poder concretarla, ¿no? Eso es lo que yo opino, Héctor. Muchísimas gracias, está clarísimo, Santiago, y acompañamos tu pensamiento en este punto y en muchos otros. Será hasta Bueno, hablé prontito. Sí. demasiado verborrágico puede ser. Pero bueno, No. la cuestión, me tiraste un tema que me la pusiste ahí a la esquina, ¿viste, Héctor? Es tremendo. Es tremendo. Hay que hablar, es el momento. Gracias, Santiago, y nosotros continuamos aquí en el campo. Un abrazo grande. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a meternos ahora en uno de los temas álgidos de la campaña, que tiene que ver con la provisión, el abastecimiento y el costo de los insumos tecnológicos, fundamentalmente hoy fertilizantes. Vamos a conversar precisamente con María Fernanda González San Juan, que es la gerente ejecutiva de Fertilizar, la organización que coordina a toda la industria y la actividad de fertilizantes en la Argentina. María Fernanda, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Héctor, un placer estar con vos. No, el placer es mío. Y bueno, queremos que nos pintes un poco el panorama de lo que está pasando con los fertilizantes a nivel global y acá en la Argentina. Primero, si estamos arrancando con un abastecimiento relativamente fluido de lo que necesitamos para la fina, por lo menos.
Mirá, la verdad es que el contexto que estamos atravesando de incertidumbre, medio que nos toma a todos, ¿no? Seamos industrias, seamos productores, seamos asociaciones que trabajamos en la investigación, estamos todos como muy alertas porque claramente esta guerra nos sorprendió, porque esta guerra no sabemos hasta qué tiempo se va a extender. Respecto a lo que vos me decías del abastecimiento para esta campaña de trigo, nuestros números o el número que hacemos es entre lo que llamamos el carry del año pasado y lo que estuvo entrando y los negocios que se cerraron previos a que se desate el conflicto, y lo que va entrando, uno podría decir que la campaña de trigo no va a tener problemas de abastecimiento. ¿Qué va a pasar para más adelante? La verdad es que hay que ver cómo se extiende esto, sumado a un contexto local, a lo que le llamamos mercado doméstico, que puede estar encontrándose con algunos inconvenientes que tiene que ver con la capacidad que tengamos de poder ingresar producto y de poder pagarlos Que nos en den los forma, dólares. digamos, que nos den los dólares para pagar los productos. Pero Claro. la verdad es que yo tengo la esperanza de que la coyuntura del mercado doméstico se pueda ir regulando. Esto siempre hay que tener presente que cuando venga la época de la gruesa, que es la que uno todavía mira con más incertidumbre, porque es lo que te decía, la del trigo estaría en principio, digamos, hoy lo que más nos preocupa con el trigo es tener la humedad que necesitamos para sembrar. Y es probablemente lo que nos está llamando a todos, lo que nos desvela es un poco saber el pronóstico de humedad que vamos a tener, porque es el condicionante hoy en la campaña. Más allá de precios, más allá y de producto que estaríamos. La gruesa es lo que miramos con más cuidado, con más expectativa, y bueno, y yo creo que hay que ir analizándolo. Nosotros estamos muy cerca de intentando explicarle a quien se nos cruce adelante la importancia, primero, que la logística del fertilizante tiene un delay en el tiempo, entonces no es una decisión que puedan resolver, traer producto tarde. Claro. ¿No? Necesitamos 2 meses o 3 meses tarda en llegar un producto hasta acá. Y, Claro. y bueno, yo te diría, lo que vamos a preguntar, el trigo estamos, la demanda que analizamos puede tener algún ajuste de dosis en algún caso, habría algún ajuste de área según los que pronostican área, que no es nuestra especialidad, nosotros ese dato lo tomamos, algunos hablan de un 1% bajo, otros hablan de un poquito más, que está muy atado a la oferta de humedad. Claro, sí, sí, sí. Ese es el otro. Digamos que el trigo arrancaría en general más o menos bien, pero bueno, las dudas que plantean los meteorólogos respecto a si va a ser un año niña y demás, puede afectar por ahí esa fertilización que se hace más adelante en el macollaje, Bueno, a ver según como venga y convenga. la verdad es que seguramente, si estamos hablando de un campo donde tiene buena carga en el perfil, donde tiene napa y sabemos que no va a tener grandes riesgos hídricos, uno podría decirle, bueno, apuntá con un buen rendimiento objetivo y buena provisión de nitrógeno y fósforo, porque la verdad es que hoy el trigo es una oportunidad. Es una oportunidad Sí, para el productor y es una oportunidad para el país, ¿no? seguro, seguro. Ahora, en la medida que el ambiente nos vaya restringiendo, probablemente la estrategia de fertilización hay que ir adecuándola a esa oferta hídrica. Entonces, si vos me decís, bueno, mira, yo estoy en un lugar donde no tengo una recarga suficiente y la napa puede no estar, bueno, entonces uno podría decirle ahí al productor, bueno, arranca con una estrategia más defensiva del nitrógeno y hacer una fertilización de un 60 o 70% de la siembra y cuando venga el encañazón, el macollaje, ahí vemos si le damos la próxima dosis de nitrógeno en función a cómo vayamos avanzando y a cómo venga la humedad. Seguro. Entonces, entendiendo cada ambiente, podemos ahí hacer alguna estrategia de manejo de nutrición. Hay productos que claramente
requieren menos nitrógeno, por lo menos como es el caso de la soja. Ustedes desde Fertilizar, ¿están viendo que puede haber un corrimiento hacia más soja y menos maíz, menos cultivos de gruesa, cereales? Yo creo que no, porque no estamos analizando ese corrimiento por un tema de coyuntura de fertilizantes. Sí. Yo me parece que cuando están analizando un corrimiento tiene que ver con lo que decíamos, con que no tengo el suficiente perfil cargado como para apuntar a un trigo. Sí. Me parece que en ese sentido sí puede haber algún corrimiento. Y bueno, si no tengo humedad, buena humedad para poder encarar la campaña fina, me voy directamente a la gruesa y espero a que cargar los perfiles. No, nosotros no estamos viendo que sea por un tema de que tenga que ver en relación a los fertilizantes, porque si bien el precio del insumo a todos nos despertó como alertas y de verdad estamos ante un precio de un insumo mucho más alto que lo que la historia indica y la historia reciente, las relaciones insumo-productos no estarían diciendo lo mismo, pero además los márgenes que está teniendo el cultivo no estarían diciendo lo mismo. Entonces, sigue siendo una oportunidad para el trigo. Así que el Es así. corrimiento me parece que va más atado a la disponibilidad hídrica que a una coyuntura. Bien. La otra cuestión que La también verdad es puede que igual preocupar, viste que... sí. Sí, decime. No, te decía, viste que estamos también hablando del tema del gas, del abastecimiento de gas. El fertilizante, sobre todo la urea, es gas. ¿Cómo lo están percibiendo? ¿Ustedes piensan que la industria o la producción de fertilizantes no va a caer dentro de las prioridades del gobierno en este invierno? Bueno, mira, la verdad es que eso nunca lo podemos saber a priori. Esperemos que eso no suceda, esperemos tener un invierno benigno, cosa de que no haya que tener que elegir entre el consumo doméstico y el consumo de la producción y poder producir lo Lo que hace más parecido a la capacidad nominal de producción que tienen las plantas. sí, No, está a clarísimo. priori no lo sabemos con anterioridad. Sí es verdad que si el invierno viene crudo, viene muy duro y hay mucho conflicto con el tema de la energía, porque el problema de no tener los dólares para traer nos cae a todos, nos cae a los que compramos fertilizantes, nos cae a los que compramos energía, nos cae a los que compramos eh, Sí. cualquier tipo de insumo, ¿no? Pero hay un doble efecto acá en esto, María Fernanda, que es Sí, que, por un lado, no está fácil conseguir fertilizantes afuera, precisamente por la cuestión de la guerra, y por ahí no está fácil conseguirlos acá porque las plantas pueden llegar a parar porque se priorice el consumo doméstico o domiciliario del gas. sí. A ver, la verdad es que realmente estamos en un año donde se nos despiertan incertidumbres que no eran las que nos quitaban el sueño. Renegar contra una niña, un niño y el pronóstico es algo al que el productor está acostumbrado y vive renegando con eso o analizando esa coyuntura. Algunas que son de política agropecuaria del país, también digamos, ya las tenemos como, ya estamos acostumbrados. Se nos están presentando escenarios, lo de la guerra, lo de la posibilidad de poder traer libremente, o libremente no, o saber que se pueden entrar traer e Importe- ingresar. Digamos, hay cosas que nos van despertando ruido. Hoy todavía no sonaron esas alarmas del todo, eh, pero claro, pero va a depender de cuánto se extiende el conflicto. ¿Cuál es la Muchísimas factibilidad gracias. de poder traer esas soluciones? Muchas gracias, María Fernanda, por estos comentarios. Me pone muy en alerta, pero bueno, lo peor es esconder la cabeza abajo de la alfombra. Esto está pasando y tenemos que evaluarlo y saber qué hacer. Yo creo que, mira, hoy hablábamos que ante un escenario que nos van a arrimar certidumbre y hoy lo que decíamos es, el productor, más allá de que nos parezca un año terrible, tener un buen diagnóstico este año, pero más que nunca, tener un buen diagnóstico y saber dónde estoy parado me da certidumbre. Este año Sí. es un año para poner lo justo en el lugar que haga falta. Entonces, eso lo voy a resolver con un buen diagnóstico y es fundamental este año más que en otros años.
por más que el margen dé. Por más que el margen dé, la verdad es que no estamos para poner donde no hay que poner y estamos para poner donde sí necesitamos, donde tenemos la deficiencia. Así que hay que ser muy certeros y es fundamental el diagnóstico, porque podemos todavía actuar sobre la estrategia de nutrición. Tenemos margen. Bien. Muchísimas gracias y seguiremos conversando encima de la campaña y creo que has dado muy buenos tips, muy buenos consejos. Será hasta prontito, María Fernández. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Ya volvemos. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Continuamos en el campo, la industria verde, y ahora un momento de pensamiento, de profundidad, de ir con una mirada hacia el futuro, pero partiendo de la coyuntura. Nada mejor para hacer este ejercicio que hablar con Mariano Winograd. Mariano, ingeniero agrónomo, algunos dicen y lo encasillan como experto en el sector frutihortícola. Yo creo que es un pensador global con una vinculación, con una raíz muy concreta en lo que es la fotosíntesis, la gerenciación de la fotosíntesis, la agricultura. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás viendo todo esto? Hay una frase que dice, pensar en global, actuar en local, y si no podríamos hablar de Chauncey Gardiner. El señor hablaba de su jardín y, en fin, estaba entendiendo el mundo desde su jardín, así que me siento cómodo así, tratando de reflexionar el mundo desde mi huerta. Desde tu huerta y tenés un fondo de rosa de Luxemburgo, estoy viendo ahora. Contanos el significado que tiene eso en tu acción y en tu pensamiento. Bueno, Rosa Luxemburgo era una revolucionaria que antes de la guerra proponía algo que no fue, ¿verdad? Ella manifestaba en contra de la guerra, manifestaba por el desarrollo de las fuerzas productivas. No resultó triunfadora, pero en fin, su idea era que permanentemente había que proponer cambios, ¿no? Yo creo que estamos en un régimen agotado, Héctor. Hablábamos hace un rato de la renuncia de Feletti, en fin. ¿Cuántos años viene fracasando la política de Feletti, que es la misma política de Guillermo Moreno? Estamos en la Semana de Mayo. ¿Qué pasó en 1810 para que un régimen colonial todopoderoso colapsara en toda América, en el imperio más grande del mundo, en un par de años? ¿Qué está pasando con la Rusia todopoderosa que comete este dislate tan tremendo? En fin, es un año interesante el 2022. Pensábamos que después de la pandemia venía la maduración de la sociedad y vemos que viene una turbulencia también premonitoria. Pero bueno, a lo mejor es, como decís vos, premonitoria. Estamos más cerca de que ese cambio eclosione, así lo vemos. Y lo que quisiéramos ver y conversar contigo es qué síntomas o qué estás percibiendo que pasa en esta crisis que tiene hoy el gobierno en la Argentina y sobre todo en su relación con el sector. Están pasando cosas. Yo creo que el gobierno está consciente de que sus propuestas no funcionan. ¿Qué es lo que creían en el 2019 cuando se propusieron derrotar al macrismo, al cambio con este oxímoron de Cristina Alberto? Bueno, no lo tenemos muy claro. Seguramente tenían alguna fantasía de que iban a proponer algo nuevo. Es cierto que vino la pandemia,
También a Macri le ocurrió algo inesperado, que fue el triunfo de Donald Trump cuando lo esperable era que ganara Hillary Clinton. Y ahora, en fin, el fenómeno de Biden en Estados Unidos es interesante. Biden arranca su gobierno retirándose de Afganistán, no expandiendo el belicismo norteamericano, sino retirándose de Afganistán. Y rápidamente Putin tal vez considera que esto es un gesto de debilidad y hace este zarpazo. En fin, cuando la Argentina se desarrolló a fines del siglo XIX, también el contexto internacional era complejo. También había guerra en Crimea, gran parte, por lo menos mis abuelos vinieron de esa zona justamente porque era un mundo de guerra y vinieron a un mundo de paz. En fin, hubo un tiempo, hubo 50, 60 o 70 años en donde América fue más exitosa, mucho más exitosa que Europa, y la Argentina ni que hablar. Leí los otros días que alguien dijo que Argentina tuvo 50 años, era la China de principios del siglo XX, en donde crecía a tasas del 6-8%, crecía el salario, la productividad, y esencialmente crecía la creatividad y la apertura y la innovación. Hoy hay innovación, no lo vamos a negar, ¿no es cierto? El otro día me enteré de que Ferrero Rocher, cuando llevó la avellana a Georgia, en la ex Unión Soviética, probó con el método norteamericano de extensión basado en las universidades, y como no funcionaba, vino a pedir ayuda al movimiento CREA, y un técnico que está en el centro de Santa Fe, en San Justo, Tostado, esa zona, fue organizar el modelo CREA para los pequeños productores de avellana de Georgia. Mira vos, salió desde acá. Bueno, hoy yo te digo que hoy hay argentinos impartiendo esta onda de la siembra directa en países muy atrasados de África Occidental, y están ahí, y están haciendo arroz, y están haciendo soja, y llevaron maquinaria, equipos argentinos, cosechadoras Basali, fabricadas acá, carros Stari, Akron, embolsadoras, llevaron todo el paquete tecnológico nuestro. Y eso es en un país en vías de desarrollo, pero también está nuestra tecnología en países desarrollados. Los alemanes están entrando en siembra directa, tomando, y lo dicen, el modelo argentino. Cuando estuve en Rumania me sorprendió que veía todos los campos labrados y se hace tan solo una cosecha por año, y preguntaba por qué, y dice, y porque como Rumania forma parte de Europa, entonces se reciben subsidios y no se usa glifosato, y entonces en Rumania, en fin, se cultiva como en el siglo XX o como en la primera mitad del siglo XX. Me enteré de que en Ucrania no, en Ucrania se usaba mucho en la siembra directa. En fin, efectivamente, tal vez el dilema, hablábamos recién, ¿qué se debe estar debatiendo en el gobierno? ¿Qué estará hablando Alberto Fernández hoy frente a con Culfas y con Guzmán frente a la renuncia de Feletti? Yo creo que están preguntándose cómo hacemos el cambio que hizo Menem, cómo hacemos un giro total en lo que estamos planteando, cómo aprovechamos el contexto mundial. Sigue Alberto Fernández hablando de este tema del desacople de los precios, cuando lo que tendría que plantearse es todo lo contrario. ¿Cómo acoplamos a la Argentina a la necesidad que tiene el mundo de energía, de alimentos, de nuevas formas de producción, de un uso más eficiente de la maquinaria, del suelo, del conocimiento? Evidentemente son temas que tienen más que ver con cereales y oleaginosas que con fruta y horticultura, pero en fin, la fruta y horticultura también. Si vamos hacia un uso más inteligente de la energía, del transporte, de la alimentación, de los recursos, probablemente incursionemos en cambios de dieta. El sociólogo Oliveto es un hombre que sabe muchísimo de consumo y dice, es cierto, no hemos vuelto no hemos vuelto a lo que se pensaba durante la cuarentena, a un mundo bucólico, pero hemos tenido cambios que son insoslayables, y todo lo que hemos aprendido en materia del uso de la virtualidad, del uso de las comunicaciones, no tiene marcha atrás. Por eso la guerra de Ucrania es tan ridícula. Es una guerra propia del año 1940 en el año 2020. Es algo ridículo que apela a la insolencia de un gobierno que cree que la opinión pública no existe. Es tremendo esto. Yo creo que acá, a este gobierno que le queda un año y medio, difícilmente sea un factor de cambio, digamos, o pueda en esta dinámica generarse o regenerarse a sí mismo con otra onda. Pero sí es sintomático
bueno, esto que comentamos de la renuncia de Feletti, un poco la posición de Julián Domínguez y de otros funcionarios que hacen movimientos extraños. Un Guado de Pedro que va a Israel y luego acompañado por Jorge Neme, subjefe de gabinete, y de pronto aparece en Salta hablando de riego, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? No creo que lo puedan hacer y que tengan tiempo para cambiar, pero son indicadores de que hay un pensamiento diferente discurriendo un poco por la cañería. Probablemente tengamos que mirar a los gobernadores. No solamente Guado de Pedro estuvo ausente en el encuentro de Esteban Echeverría, no solamente el mismísimo Gray, el intendente local, que es quien se opone a Máximo Kirchner. Estuvieron ausentes gran parte de los ministros, todos los intendentes y casi todos los gobernadores, menos Uñac. Es cierto que Capitanich estaba con el Papa proponiéndose tal vez como una alternativa a la renovación del kirchnerismo. Es cierto que en Mendoza había un encuentro un poco raro de Urtubey con la Cámpora, pero también es cierto, es muy elocuente que Guado de Pedro se encargó de advertir que mientras había este encuentro para el statu quo, la parálisis y el halagamiento al rey desnudo, Guado de Pedro estaba hablando de riego en Salta con algunos inversores israelíes. Hay un argentino que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Agrario de Israel y le pregunté acerca de cómo fue verdaderamente esta misión de Guado de Pedro y Nemi Israel. Dice, en fin, no sabemos si los tomamos con toda la seriedad o no, pero en algún momento la Argentina va a tener que hacer un cambio. Israel también era un país paralizado totalmente en el año 80 por un sistema que había sido exitosísimo del 48 al 80, pero estaba totalmente paralizado. Todos los países a veces se paralizan, ¿eh? No, en este sentido no somos únicos. Todos los países de pronto se paralizan y requieren hacer cambios. Lo sorprendente es por qué los argentinos que somos tan creativos no podemos hacer un cambio. La vida te da sorpresa, Mariano. No esperamos nada, pero siempre aparece un cisne negro por ahí. Es la esperanza que nos queda. Muchísimas gracias por poder conversar un rato contigo y pensar hacia adelante con esa luz de esperanza que siempre transmitís. El 2023 está muy cerca, yo creo que se avecina un cambio grande. El mundo nos espera, como nos esperaba a fines del siglo XIX, como nos esperó en el tiempo de la guerra. No es que nos espera, nos necesita. Así que seamos argentinos realmente en ese sentido de argentino, una nación insumisa que hace cambios cuando corresponde, como lo hicimos en 1810. Ahora que es la semana de mayo, hagamos los cambios que necesita la humanidad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Hasta prontito, Mariano. Nosotros continuamos aquí. Hasta muy pronto. Oí de ruido de rotas cadenas. Hasta muy pronto. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte. Empezá a disfrutar de beneficios, recibí invitaciones a eventos y sumá puntos para canjearlos por productos. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Más terneros con las mismas madres? ¿Y que sean más pesados? Ahora es posible. Bullsink, Agrofarma. TBH, garantía de confianza. Cada vez que se hace un camino, se avanza. Ahora, con fuerza propia.
Nuevo diálogo con Jorge Castro. Y Jorge, ¿cómo estás viendo esto que ocurrió en los últimos días en la Argentina en el seno del gobierno con la remanida cuestión de las retenciones? Mira, Héctor, quizá lo que se podría hacer para tratar de ubicar plenamente lo que implica esta discusión sobre la reaparición de las retenciones es advertir que esta iniciativa del presidente Alberto Fernández fue desmentida menos de 2 horas después por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que agregó también que no solo no hay posibilidad de aumento de las retenciones en la Argentina, sino que en realidad el sector agroalimentario lo que necesita es impulsar su producción. Y por lo tanto, esto no lo dijo, pero está implícito en la manifestación del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, por lo tanto lo que hay que prever es una reducción hasta su desaparición de las retenciones en la Argentina. Yo creo que hay que subrayar 2 puntos, Héctor, sobre este tema. Uno, es evidente que en el centro del sistema político argentino, que es un sistema absolutamente presidencialista, hay un inmenso vacío de poder por la desaparición de la autoridad presidencial del presidente Alberto Fernández. Y lo segundo es que el sector agroalimentario está en una posición de fortaleza relativa muy notable, que hace que incluso estén dispuestos a seguir sus reclamos esenciales el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que está dispuesto incluso a desmentir al presidente de la Nación. En suma, Héctor, vacío de poder por la desaparición de la autoridad presidencial del presidente Alberto Fernández. Y segundo, potencia cada vez mayor de la producción agroalimentaria que se manifiesta por la influencia que tiene incluso en las decisiones de gobierno. Este es el punto más importante a tomar en cuenta, porque lo que la Argentina tiene en el momento actual es una crisis política, no económica. El contexto internacional de la Argentina en el momento actual es el más favorable que el país ha tenido en los últimos 20 años. El precio de los commodities, todos ellos sin excepción, está a un nivel histórico. Y lo que esto implica es que solo hay 2 grandes sistemas agroalimentarios en el mundo que están en condiciones de expandir su producción de manera prácticamente inmediata. Una es Brasil y la otra es la Argentina. Este es el contexto de la discusión sobre la reaparición del tema de las retenciones en un gobierno que está claramente en caída y probablemente en caída final. Jorge, es muy interesante lo que estás comentando y me tomo un poco la libertad de mencionar esto. En semejante contexto, donde se está hablando, incluso algunos con alguna intencionalidad, digamos, están planteando que Europa teme a una catástrofe alimentaria. Europa no va a padecer una catástrofe alimentaria, pero sí la pueden padecer muchos países pobres del mundo, los del norte de África y demás. Por lo tanto, esto, aparte de ser una oportunidad, es ya una cuestión de responsabilidad social a nivel global. Hay que incrementar rápidamente la oferta de alimentos, de trigo, en particular esta campaña. Exactamente, es así, es así. La Argentina tiene una particular responsabilidad en materia de crisis alimentaria mundial, precisamente porque es uno de los grandes productores mundiales de agroalimentos y que junto con Brasil han constituido la principal plataforma de producción de proteínas del siglo XXI. Y por lo tanto esto nos da a Brasil y a la Argentina un protagonismo esencial, irrenunciable, en este momento de crisis alimentaria mundial. Gracias, Jorge, por estos comentarios y la seguiremos prontito. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires.
Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Interesante el programa de hoy. Arrancamos con la cuestión de los derechos de exportación, conversando con Santiago Sáenz Valiente. Seguimos con la cuestión del abastecimiento de insumos, otro de los aspectos críticos, porque este gobierno, que no tiene dólares, precisamente por mala praxis anterior, que viene desde hace tiempo, y no solo de este gobierno, sino que no hemos logrado dar la vuelta en el periodo en el que tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero bueno, no hay dólares, y entonces si no hay dólares no sabemos si vamos a contar con la fluidez que requiere el momento para poder fertilizar los cultivos que muchos productores no querían sembrar o no quieren sembrar, pero que por ahí se están dando cuenta que estamos dejando pasar algo que es, como hablábamos con Jorge Castro, una responsabilidad del momento, que es abastecer al mundo de algunos alimentos críticos, como es el caso del trigo. Estamos frente a la necesidad de tener una gran campaña y con estos dislates y estos movimientos internos que ojalá se despejen un poquito precisamente a partir de la retirada de quien fogoneó el tema de profundizar con la estrategia de las retenciones. No sabemos, el daño está hecho porque el mensaje que se bajó y que todo el mundo tiene en claro es que podría pasar cualquier cosa, pero como se dice en el truco, el primer chico en casa. Pareciera que esta campaña de trigo está jugada y difícilmente este gobierno se anime de aquí en adelante a dar un paso al frente, por más que el presidente quiera seguir debatiendo la cuestión de las retenciones. Señores, mi punto de vista es que con el campo alerta, como está en este momento, después de la marcha a la Plaza de Mayo con camionetas y tractores y viendo toda la adhesión que despertaba en el seno de la sociedad urbana, de los porteños, diciendo qué bueno que vinieron, porque a esto hay que ponerle de alguna manera un freno, y hoy se está percibiendo que el freno está, el gobierno difícilmente puede avanzar en contra de lo que está cantado, que está del lado bueno, está del lado de la solución de los problemas del país, que es la producción agropecuaria, el sector agropecuario. Más allá de que gusten o no algunos de sus actores, que a algunos les pueda parecer arrogantes o lo que sea, hoy se sabe que el agro en la Argentina es otra cosa, es el motor de la economía, el motor de la sociedad, que hay buena gente atrás de eso, gente que va para adelante, que no mira, que no lo frenó la pandemia, que no lo frenaron las retenciones, que no lo frenó un gobierno que tiene claramente un discurso antisector. Bueno, vamos para adelante. Hace falta, me parece que el país, el campo, el agro, el interior necesitan una buena cosecha. Ojalá la tengamos, ojalá el clima acompañe, ojalá el mundo sepa esperarnos y que podamos esperar también tiempos mejores como los que preveíamos hablando con Mariano Winograd. Hasta la semana que viene.